puedes leer, Jaime, los Vamos a versículos? empezar con el versículo 7 de Ok. capítulo 2, ¿ok? Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. El que no, en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Oramos? Sí. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por la lectura de tu palabra, pero pedimos, bueno, en este tiempo devocional, algunos comenzamos el día, otros ya estamos terminando, pero Mm, que tú abras nuestra mente, Señor, y podamos conocerte cada día un poquito más, disfrutar amén. de ti, de tu presencia, pero también, Señor, que cuando nos acercamos a ti podemos disfrutar también de las personas que amamos y Mm, aprendemos a amar a aquellos que es difícil amar también, Señor. Reta sí. nuestra vida, habla nuestra mente y nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Comienza el versículo, ese énfasis nuevamente de Juan, hermanos, ¿no? Porque ahí Sí, podemos decir, bueno, pues eso le está hablando a los no creyentes, que eso quién sabe, pero no, se nota que aún nosotros que somos creyentes, se nos tiene que recordar ciertas cosas, obviamente. Hermano, no os escribo un mandamiento nuevo. Hace unos devocionales atrás, yo creo que tú explicabas un poquito que no era un mandamiento nuevo en sí, ¿no? ¿De qué mandamiento está hablando? ¿Cuál es ese mandamiento antiguo que fue desde el principio? de amar, Amar. amar a su hermano, amar, amar, amar. Dios es amor. Ujú. Y ahí me gusta eso porque me abre a quizás hacer un pequeño estudio de lo que es amor desde la perspectiva de Dios, ¿no? Y por lo menos, obviamente, cuando vamos a la Biblia hay que pensar gramáticamente porque fue escrito en un idioma antiguo y ver, y hago toda esta tecnicidad del idioma antiguo y todo eso porque la Biblia fue escrito en el idioma en el que fue escrito esta carta, por lo menos el griego Ujú. koiné, que era el griego común. Amor se expresaba por diferentes palabras, pero esa palabra de este mandamiento, como tú decías antes, es ágape o agapao, que ¿cuál es el significado de ágape o El amor agapao? de Dios. El amor de Dios. Y la Un amor sacrificial, si ujú, quiere. Sí. Hay algo que yo creo que es importante que a lo mejor el lunes habla de eso. Una de las leyes de la hermenéutica es quién lo escribió, okey, porque a veces un autor usa un término diferente que otro ajá, autor y estamos muy acostumbrados de ver y pensar la frase en él de la forma que lo usa Pablo. Pablo habla de que cuando estamos en él somos salvos, pero aquí Juan en este libro se usa en la luz o en él o en la verdad, lo usa como comunión. Recuerde que empezamos aquí capítulo 1, dijimos que él estaba hablando de eso. Es importante la comunión para evitar el pecado, para tantas cosas, para aumentar nuestro gozo, para ujú. crecer, etcétera. Entonces ya tiene que pensar en eso para no salir con algo raro también de la Sí, interpretación. y especialmente en esa super frase que a veces dicen: "No, es que se contradicen", pero no es contradicción, no es percepción también, porque aunque la palabra sin duda es inspirada por el Espíritu Santo, fueron usados hombres, Sí. ¿no? Escritos que cada quien, pero mira, aquí en Juan 15:10, haciendo un poquito una contextualización, pues es el mismo escritor, el del Evangelio de Juan, que de la Ujú, carta de Juan, de primera carta de Juan. Él dice: "Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, ujú, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor". ujú. Entonces, tiene que ver con lo que estás diciendo, obviamente, ese versículo solo para aclarar, y ese es un capítulo que viene hablando donde Jesús dice: "Yo soy la vid verdadera, el que permanece en mí, yo en él, llevará También, fruto", sí. todo eso.
Y hablando de de ese mandamiento, pues, entonces ese mandamiento no es nuevo, no es perdón, no es un mandamiento nuevo testamentario, sino Mm, viene de antes Como dice, desde el desde principio. el principio, ¿no? Sí, De hecho, si hacemos un estudio algo profundo, entendemos lo que es el decálogo, que son los 10 mandamientos, vamos a ver que los primeros mandamientos hablan bastante de cómo amar a Dios y Dios como mi prioridad, y los otros de cómo amarnos unos a otros sí, en al cuanto a la prójimo, sociedad, como dijimos. al prójimo. Exactamente, ¿no? Entonces está ese reto, entender qué es amor y no un amor como ahora estamos enamorados de cualquiera. Dice Chapman en su libro Los 5 lenguajes del amor, usamos la palabra amor muy levemente. Sí, Amamos el tenis, amamos a la secretaria, amamos a mi amante, y amamos, pero no, este mandamiento nuevo trata de un amor sacrificial. sí. Y si queremos verlo de una manera gráfica, pues Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas Mas tenga tenga vida vida eterna, eterna. ¿no? Versículo, bueno, dice, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Sí, algunos comentaristas dicen que ese principio que está hablando aquí, Ok, está hablando del principio de su vida espiritual. oh, muy bien. Desde el momento que recibiste a Cristo, Cristo ya conociste o conoció ese amor. Dice, mire, lo primero que una persona que recibe a Cristo y siente el perdón de pecado, lo que siente es mm, más ligero, más liviano, más relajado, es porque Dios quitó el pecado, Con ¿no? este primer amor, Y, como dice. y empieza a Ujú. sentir ese amor que Dios ha hecho todo eso para nosotros, para librarnos del peso del pecado. Bueno, y para los que nos siguen, si recuerdan, en la anécdota o en la historia que tú contabas en el primer podcast de tu historia misionera, que tú hablabas de este hombre Rafael, que él decía, y me gusta porque él decía, andábamos en tinieblas, Sí, ahora andamos en luz y no volvemos atrás. Entonces, hay un poquito de lógica, ¿no? sí. Saber esa desesperanza, dice Pedro, que somos renacidos en una esperanza nueva. Empezamos a sentir. Muy interesante esa cuestión que estás diciendo. Y ahí otra vez habla, bueno, hablando de ese principio, está hablando de esa luz verdadera que ya alumbra. Me imagino Mm, que está haciendo referencia a Jesucristo sin duda, ¿no? sí. Y después versículo 9 dice que el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Mire, yo creo que en la iglesia hoy día hay tantas personas que están guardando rencor en contra de otro hermano. Puede ser en la misma iglesia, puede ser en otra parte. Pero yo creo que eso afecta mi vida. Mm, ¿Sabe que a veces una persona nos ofiende, dice algo, hace algo que nos ofiende? Y entonces empezamos a guardar algo aquí en contra del hermano. "Nah, me ofendió delante de mis amigos, etcétera, etcétera". Y eso va amargando mi mente, mi corazón. Quizás el hermano ni sabe que me ofendió, ¿no? Y él está bien, ligero, fresco, anda por ahí, no siente nada. Y dice, ah, ¿cómo puede él andar así después de ofenderme tanto? ¿No? Y no tenemos el valor de decirle, mire hermano, lo que tú dijiste me ofendió. ¿Cuándo me dijiste o cómo me dijiste? Cuando nosotros empezamos a trabajar con los pemones, trabajamos con otra pareja. ok, Y los cuatro sentados una noche, en- el otro hermano que era mayor, con experiencia en misiones, dijo, mire, eh, yo sé que es difícil vivir juntos sin tener fricciones o ofender uno al otro. Y dijo, pero si con cada cosita chiquitita que tú haces que no me gusta, yo voy y te enfrento,
vamos a tener problemas. Hermano, vamos a hacer un pacto delante del Señor. Si tú me ofendes en algo y yo te voy a perdonar en mi corazón y voy a borrarlo. Pero si es algo tan grave que no puedo perdonar, entonces te voy a buscar y vamos a hablar de eso y arreglarlo. Ujú. Sabe que nosotros conocemos muchos misioneros que trabajaron en el mismo sitio con uno, dos, tres parejas. Y lo que hablan las misiones es el problema que tienen los mismos misioneros chocando, chocando, chocando. Y sabe que nunca, yo no recuerdo nunca que nosotros tuvimos problema con nuestros compañeros de trabajo, porque mantuvimos eso como la ley. Si es algo que puedo perdonar, lo perdono y para adelante. Pero si es algo que de verdad pienso que es grave y tengo que hablarlo, hablamos. Y eso me gusta como lo estás hablando ahí, porque estás hablando de un ambiente misionero en el que se espera que haya madurez y todo eso, y todavía hay esa rencilla. Imagínate en la iglesia local, donde hay cristianos en pañales, aunque sin duda hay misioneros a veces en pañales. A veces he escuchado yo personas en el seminario donde estudié yo, en el segundo instituto bíblico que estudié, que la gente hablaba, no, que esto es como un pedacito de cielo, me decían a veces cuando íbamos a hacer ministerio a la iglesia. Y yo pensaba, como purgatorio más bien. Y no era que había Sí, tan conflictivo, pero así somos las personas, pues. Las personas lamentablemente lo tomamos muy personal y a veces no sabemos perdonar, dañamos nuestra vida. Recuerdo que hay un gráfico, ahora no tengo la foto, pero un gráfico que Ginny coloca ahí, que no sé si ella dibujó, creo que lo dibujó ella, en el que tiene un niño con un montón de anzuelos en su sí, cuerpo, sí, y cuando él se movía le dolía, pero nadie le estaba haciendo daño, él mismo moviéndose porque no quería perdonar. porque no quería perdonar. Entonces, eso es importante, ¿no? Perdonar. Y a veces ni siquiera falta, como tú dices, confrontar a esa persona. A veces más algo en mi corazón y le abres la puerta al enemigo para que vaya creciendo. ¿Y cuántas personas? Confrontar quizás no es la mejor palabra, Ah, quizás solucionar es mejor. solucionar. Bueno, muy bien, sí, Sí. solucionar, ¿no? Hacerlo. Pero hasta ahí esa cuestión, pues, no aborrecer al hermano. Sí. Eso, cualquier hermano, yo sé que el cerebro del ser humano trata de proteger a la persona, ¿no? Ajá. Una vez yo estaba ayudando a un hermano con algunos problemas y yo le estaba diciendo, mire hermano, yo quiero decirte que es bueno limpiar tu corazón, cualquier persona que te ha ofendido o algo, que lo perdone. Y él mira, hermano, yo mantengo las cuentas cortas. Un hermano que había estudiado en el instituto bíblico y todo. No, yo mantengo las cuentas cortas. Y dije, bueno, toma aquí ese papel y lápiz Ujú. y ora a Dios. Dios, muéstrame cualquier persona que necesito perdonar. Cualquier persona que me ha ofendido o que yo le he ofendido y necesito arreglarlo en el nombre de Cristo. ¿Y sabe lo que hizo? Dijo, wow, ¿dónde vinieron todos esos nombres? Y sabe que llenó toda la cara y la mitad de la espalda del De su papel papá. con nombres. Eso no era unas cuentas cortas, eso era una caja fuerte que tenía guardada de esas gracias. Pero, pero puede pasar, y sin duda yo creo, pero esa buena, creo que es un buen ejemplo, ¿no? O una buena práctica, pedirle a Dios. Realmente Dios es el que va a traer las cosas a luz en nuestra vida. Sí, A veces hay cosas que uno, tú mencionabas, no recuerdo en qué conversación decíamos en uno de los devocionales, que a veces nuestro cerebro está hecho para bloquear ciertas cosas, ¿no? El humano pasa y a veces lo bloquea, lo quita, o también lo hace lo como cubre. lo cubre para protección de uno mismo. Sí, Y pedirle a Dios, que es el que, bueno, ahí dice la palabra, es la luz, el que nos da luz, el que dice que anda en luz y aborrece a su hermano. Y aquí el versículo, me gusta lo del versículo porque dice, si aborreces a tu hermano, entonces no me estás obedeciendo. Versículo 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Pero
lo que está hablando directo viene congruente con lo que está diciendo Juan, pues. Si me amas, me obedeces. Si aborreces a tu hermano, que obviamente eso no es obedecer a Dios, estás andando en tinieblas, Sí. ¿no? Y vuelvo a repetir, Juan está usando ese término, esos términos, no era sentido de el hermano que no perdone a su hermano pierde la Ah, salvación. ajá. Está diciendo no, lo que pierde es la comunión y va alejándose de Dios guardando esas cosas. Sí, eso, gracias por traerlo, porque es mantenerlo congruente ahí, pues, en nuestro pensamiento, en lo que es nuestra posición en Cristo, ¿no? Por eso Sí, hacemos tanto énfasis en lo que habla Pablo, hablando de que nuestra posición está en Cristo. Porque si decimos que mi actitud espiritual de aborrecer a mi hermano me hace perder la salvación, entonces mi fe no está basada en Cristo, está basada en mis acciones. Entonces, cuando peco, no, está basado, en no, lo que hizo en lo Cristo. que hizo, ¿no? Como hoy en día a veces, una vez creo que en una de las clases con los jóvenes le preguntaba: ¿cuánto conoces a tu papá? Y el muchacho se puso a llorar porque pues no le conozco, no pasa mucho tiempo, y eso hace que deje de ser su hijo. Mm. Y este muchacho decía: no, es mi papá. Y eso es lo que me duele, porque no paso el tiempo. Él decía: no lo sé amar, no le amo. Y yo le decía: toma el tiempo para que le conozcan un poco, y de seguro va a mejorar esa relación. Y no sé, hoy en día, hace unos años hablé con él y parece que sí cambió eso y ahora tiene una buena relación con su papá, pero se atrevió a darse la oportunidad de conocer a su papá, que por muchas cuestiones tenía que salir a trabajar a otros lugares y todo eso, que también afecta, pero pues Sí, la necesidad de vivir, ¿no? Uno tiene que poner de su parte. Pero bien eso, nunca deja, una vez que uno cree en Cristo, es hijo de Dios, pero obviamente están esas cuestiones de vida espiritual que pasan, ¿no? Aborrecer, llegar a odiar a veces, o molestarte por cuestiones. mire, esa oración que le dije a mi amigo, Ajá. yo le he dicho a muchas personas. Y yo recuerdo un joven en Bogotá, estaba siendo discipulado, estudio con 4 o 5 jóvenes a la vez, y le dije ese reto, ¿no? Yo creo que los otros no lo hicieron, pero él lo tomó a pecho. Ujú. Llegó a la casa y lo hizo, y volvió la otra semana y dijo, wow, lo que tú dijiste, que yo no sabía que tenía tantas cosas guardadas en mi corazón. Qué tremenda sugerencia que nos diste. Y eso afectó a los otros que le estaba escuchando. Y, y eso muestra también la capacidad como humanos que tenemos de ser fácil andar en luz por nuestra actitud de no perdonar, pero también pensar en lo bueno que está Cristo ahí, como ya hemos dicho, nuestro abogado, ¿no? Nuestra esperanza de que nos ayuda a poder perdonar. Personalmente, yo, si hago una lista, hay unas dos, tres personas con que me ha costado bastante, y tuve que trabajar duro en mi vida para llegar por paz en mi corazón, porque como tú decías al principio, esa gente andaba tranquilo. Yo era el que me irritaba, yo era el que me molestaba. Cuando perdimos nuestros hijos, siempre pasó mucho tiempo que yo estaba muy molesto con Dios. Y yo sé que a lo mejor voy a decir algo, lo pueden malentender, pero para mí, esto estoy hablando de mi vida personal, de cómo afectó mi vida. Y yo tuve que en un punto orar y decirle a Dios: te perdono. Ujú. Y era porque en mi cabeza yo no entendía por qué había perdido a mis dos hijos. Pero cuando yo pude sanar ahí, ahora, bueno, mundo, ¿quién perdona a Dios? Obviamente no estoy entrando en esa parte teológica, pero eso fue una oración que yo hice para mi propia vida personal, humana, emocional. Yo compartí esto una vez en uno de los cruceros donde trabajamos con matrimonios, y una persona después vino, yo lo conté porque me gusta compartir un poco de eso, me acerca a mis hijos en cierto sentido, a Dios mismo, y esa persona me decía: wow, yo también perdí mi hija, y eso que tú dices me hizo pensar un poquito, porque cargo esa Sí, carga en mi corazón. Y yo le decía: bueno, Dios no es que tiene que ser perdonado por ti, pero es algo que que tú te va a puedes hacer ayudar. para Sí. sanar. Entonces, pensar en eso es interesante, porque cuánto no tenemos en nuestro corazón cargado, que nos hace vivir en una comunión o fuera de la comunión con Dios, cuando somos sus hijos y podemos estar a pleno, ¿no? A 100%.
Bueno, Jaime, ahí tenemos el reto, no aborrecer al hermano, Mm. mostrar que andamos en luz, Hace su lista y pide al Espíritu Santo que revela a tu mente las personas. orar y pedirle exactamente a Dios y pedir ayuda, porque Sí. a lo mejor va a revelar algunos nombres que uno dice, No, y la no, mente lo no, va. sí, me cambio de Dios Todopoderoso a otro Dios, porque no, pero eso que tú dices, Jaime, es muy real. Hermano, les animamos, espero que esto sea de ánimo para su vida, donde estés, en el trabajo, en el carro, en su casa, sigue a Dios en luz. Amén.